pero es así. ¿Qué le atrajo a usted de la iglesia adventista que lo llevó hace 29 años a convertirse en adventista de séptimo día? Porque a diferencia de la mayoría de las iglesias, los adventistas tienen el sábado como día de reposo. Y agregado a eso, ¿es necesario un día de reposo? Claro que sí, en la iglesia adventista hablamos en lengua. Claro que sí. Interesante. Muy, muy interesante, porque ¿qué es hablar en lengua? Lo primero es investigar bíblicamente qué es hablar en lengua. Hasta este momento ningún idioma inteligible. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000. Entonces, no puedo yo decir, ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, porque la gracia me permite hacer de todo. La entrevista que vas a ver a continuación pertenecía a un canal de YouTube antiguo que nosotros teníamos, esperando discreción de parte de los televidentes. Así que, sin más que hablar, disfruta de la entrevista que vas a ver a continuación. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este espacio especial dentro de este canal. Un espacio donde usted disfruta de conocer, experimentar y ver quién tiene la verdad, quién tiene la razón, cuál es la religión verdadera, si eso existe. Cada día aprendemos cosas nuevas de diferentes personas. Hoy no es un día diferente. Hoy venimos a conversar con alguien que nos va a explicar un par de cositas que quizás ustedes y yo no sabíamos. Hoy tenemos a Luis Camacho con nosotros, un cristiano adventista, quien nos va a contar un par de cosas. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación a este maravilloso programa, esperando que pueda llegar lo más lejos posible para que la verdad sea difundida, sea de un lado, sea del otro, pero porque entiendo que todos decimos tener la verdad. Así es, todos decimos tener la verdad. Ella tiene la verdad. Ok. Luis, una pregunta, antes de entrar en materia, ¿qué tiempo usted tiene en la iglesia adventista? Bueno, tengo 29 años en la iglesia adventista del séptimo día. Llegué en el año 1993. Para gloria y honra de Dios, solo he cursado un primero de primaria, pero entiendo que llegué a un lugar donde ciertamente Dios enseña. Usted se expresa muy bien para haber cursado solo un primero de primaria, ¿eh? Bueno, la gloria sea a Dios, pero es así. ¿Qué le atrajo a usted de la iglesia adventista que lo llevó hace 29 años a convertirse en adventista de séptimo día? Bueno, originalmente no fui adventista. Originalmente llegué a la iglesia pentecostal. Allí duré cierto tiempo. Y entonces, por una invitación de una persona, llegué a la iglesia adventista del séptimo día. Me gustó toda la forma que encontré allí. Y me quedé en aquel lugar, y allí tengo ya 29 años de bautizado para gloria de Dios. Ok. Entremos en materia, Luis. Mire, la iglesia adventista se caracteriza por un elemento clave, por lo que normalmente la gente la conoce, y es por el hecho de que los adventistas no trabajan en sábado. Tienen el sábado como un día de reposo, pero la mayoría de las iglesias, no tan radical como los adventistas, pero un poquito sí, tienen el domingo como día de reposo. Porque a diferencia de la mayoría de las iglesias, los adventistas tienen el sábado como día de reposo. Y agregado a eso, ¿es necesario un día de reposo? Bueno, para eso había que trasladarse al Edén. Cuando Dios crea al hombre, automáticamente le da una orden
según el libro de Génesis capítulo 2, verso 16-17, donde él le dice, mira, de todo árbol podrá comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Según la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, el plan de salvación Dios lo había originado antes de la creación. Esos textos dicen, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios, como dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, él dice, acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, como omnisapiente, sabía lo que iba a ocurrir en el Edén. Por lo tanto, cuando crea al hombre, le da la orden que se encuentra en Génesis 2, 16, 17. Mira, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pues, como sabemos, bíblicamente el hombre comió. Sin embargo, el secreto de este asunto está en que en Génesis 2, versículo 1 al 3, dice Dios, fueron pues acabados los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo la obra que hizo. Y lo santificó. Aquí la palabra santificar es poner aparte para un uso santo. Es decir, Dios lo apartó. El séptimo día. Y automáticamente deja al hombre allí. Cuando el hombre peca, ahora Dios lo expulsa del Edén, porque según la palabra, en el Edén no solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que también está el árbol de la vida. Entonces, para evitar que el hombre se haga un pecador eterno, y entonces ya Dios tendría que tomar otro tipo de posición, porque no iba Dios a chocar con el hombre. No, jamás. El hombre entonces iba a tener que ser destruido para la eternidad. Entonces lo que hace Dios es, lo saca del Edén, y fuera del Edén, ahora le dice, 6 días trabajará y hará todas tus obras. Y el día séptimo es mío. Así como se reservó el árbol para llevar al hombre a entender que él es el dueño y creador. Entonces ahora fuera del Edén le dice, mira, 6 días trabajará y hará todas tus obras, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces el séptimo día es como se le dio al hombre a consecuencia del pecado. No, se le da al hombre como que vuelva nuevamente. Por ejemplo, en el Edén el hombre desconoce a Dios como dueño. Dios se reserva. Es, por ejemplo, como el dueño de esta propiedad que diga, mira, pueden llegar hasta aquí. De ahí para allá no quiero que nadie pase. Entonces, usted pasa y hay una consecuencia. Lamentablemente, si usted se pasó o si alguien se pasó allí. Entonces Dios le dice, mira, todo esto tuyo para ti. Este es mío. No lo toque. Entonces el hombre toca lo que Dios se reserva,
Pero como dice Primera de Pedro y también Miqueas capítulo 5 verso 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, la salida de Cristo para rescatar al hombre estaba desde la eternidad, porque Dios es omnisapiente. Entonces ahora lo que Dios hace es sacar al hombre del Edén y decirle, mira, 6 días son tuyos, pero el séptimo es mío, para que el hombre reconozca a Dios como dueño y creador de todas las cosas. Por ejemplo, en Marcos 2:27, Cristo dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué por causa? Porque sencillamente Él sabía que el hombre se iba a perder. Entonces lo que hace el sábado para rescatarlo nuevamente al Dios que creó todas las cosas. La mayoría de las religiones están de acuerdo en que Dios separó el séptimo día y de que Dios apartó el séptimo día para un uso más sagrado. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que el séptimo día es el sábado y no el domingo? Porque unos hoy en día dicen es el sábado, pero otros dicen pero es el domingo. Y otros dicen, de acuerdo a la cronología que tenemos y a los cambios que han habido en los diferentes calendarios, que tenemos el calendario lunar, tenemos el calendario hebreo, tenemos el calendario gregoriano, ¿cómo sabemos que no es el miércoles, sino el sábado? Bien, cuando registramos las escrituras, allí encontramos que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz, y fue la tarde y la mañana, un día. Cada día encontramos que dice, fue la tarde y la mañana, día sexto, fue la tarde y la mañana, el día quinto, el día cuarto, o mejor dicho, el día primero, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Pero el único día que encontramos que tiene nombre es el sábado. Shabbat, reposo. Fue el único día que Dios puso con nombre. Los nombres, según tengo entendido, fueron puestos incluso a dioses. Lunes a la luna, Marte a Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus. Y sábado es el único día, el domingo día del sol, primer día de la semana. Entonces el único día que Dios pone nombre, reposo, descanso, es el sábado. Ok. En otro orden, y ya saliendo del tema del sábado, he notado que entre los adventistas no ocurre algo que sí ocurre en iglesias nominales, especialmente entre las iglesias pentecostales, y es la manifestación del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Los adventistas, según los pentecostales, son fríos y no tienen el Espíritu, no tienen el fuego del Señor, porque son apacibles, tranquilos, y no se da la manifestación del hablar en lengua dentro de la iglesia adventista, y no es el hablar en lengua una característica de la iglesia de Dios. Claro que sí, en la iglesia adventista hablamos en lengua. Claro que sí. Interesante. Muy, muy interesante, porque ¿qué es hablar en lengua? Lo primero es investigar bíblicamente qué es hablar en lengua. Pues nosotros los adventistas entendemos que, por ejemplo, llega un americano, llega un alemán y comienza a hablar, y eso es hablar lengua. Sí, se le conoce como idioma o lengua. Al idioma se le conoce como una lengua. Ok. Lengua extranjera. Correctamente. Entonces usted va a Hechos 2 y usted encuentra del versículo 1, por ejemplo, creo que en el 5, donde dice, moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y cada uno le oía hablar en su propia lengua. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 14, hablando con respecto a la lengua, dice que ninguna lengua, ningún idioma es inteligible o inlegible.
todos los idiomas son legibles. Lo que no creemos en la lengua de este asunto. No creemos en ese asunto. Porque en la glosolalia. No creemos en ese asunto. Eso no es glosolaria ni nada de esto. Uno de los principios que tiene el Evangelio de Cristo es que es para comunicar a las personas, para entender a las personas. El apóstol Pablo habla claro de esto en 1 Corintios 14, cuando dice, por ejemplo, hasta este momento ningún idioma es inteligible. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua extraña, porque, por ejemplo, usted me hace una pregunta en inglés, ¿cómo le respondo si no conozco el inglés? Entonces, el principio del evangelio es la comunicación del ser humano con el ser humano, porque lo que yo he creído, lo que yo he entendido de la palabra de Dios, debo comunicarlo a otro. Ahora, ¿cómo lo comunico si no nos entendemos? Le voy a dar un ejemplo. En cierta ocasión yo digo, bueno, déjame irme a estudiar un poquito al malecón y ahí respirar un poquito de yodo del que sale del mar. Y ahí se me acercó una persona, me parece que era filipina, y se me sienta al lado al verme leer la palabra de Dios y comienza a hablarme. Oiga, y fue una angustia única, porque él me está hablando y yo te digo, pero no entiendo lo que me está diciendo. Y yo trato de hablarle, digo, no sé si me está entendiendo. Oiga, estoy angustiado. Ahora, y yo le dije a Dios en ese momento, ay Señor, ayúdame a hablar la lengua de esta persona, o que por lo menos él pueda entenderme. Porque cuando nosotros vemos, los idiomas se originan en Babel. Cuando Dios confunde las lenguas, evitando de que el hombre se organizara allí y se esparciera como Dios le había dicho, llenen la tierra, espárzanse. Entonces Dios crea los idiomas allí. Lo que hace Dios es que hace una reversión de lo que fue Babel allí en el Pentecostés. Cuando llegan todos de diferentes naciones, ahora Pedro y los demás discípulos comienzan a hablar, tienen un mensaje que dar. Estas personas se llevan este mensaje, cada uno a su lugar, y allí se comenzó a esparcir el evangelio. Por eso, en Hechos 17, los representantes de la diosa Diana ya están diciendo, esta gente han llenado la tierra de su doctrina. Ahora, ¿cómo la llenaron si no salieron de allí de Jerusalén? Pero sí, en el conglomerado que llegó, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, cuando se marcharon a sus países, entonces en sus lenguas hablaron la verdad de la palabra de Dios. Creemos en esa lengua. ¿Qué pasó con la Filipina? Con el filipino, bueno, hablamos un rato allí, yo le explicaba lo que yo podía, él me explicaba, yo no entendía, pero yo le hablaba. Ok. O sea, usted me dice que las lenguas, como se aparecen en la Biblia, o el hablar en lenguas, es poder entender a una persona de un idioma diferente cuando usted no ha estudiado ese idioma. Así es, eso es hablar en lengua. Sí. Por ejemplo, llega un alemán, Dios lo pone ahí, Dios me pone a hablarle, Dios a través del Espíritu Santo logra que esa persona lo que yo le estoy diciendo lo entienda y entonces se vaya con esta verdad. Entonces, lo que se ocurre en esas iglesias donde se usa un lenguaje inteligible, ¿eso no es hablar en lengua? Bueno, porque yo fui pentecostal. Yo fui pentecostal también. ¿Y qué es lo que se quiere con esto? Lo que se trata con esto de mostrar es que yo tengo el Espíritu Santo. Sin embargo, bíblicamente el Espíritu Santo no se manifiesta con esta me caigo, me caigo, me paro. No se manifiesta de esa manera. Mire, ahí es bueno ir, dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando vamos, por ejemplo, a Primera de Reyes, cuando Elías ora para que descienda fuego del cielo, elimina a los profetas de Baal, la esposa de Acab, Jezabel,
le dice a un mensajero, mira, ve, dile a Elías que aún así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. Dice que viendo el peligro Elías, se fue a Berseba y se quedó allí con su criado, lo dejó ahí y se fue un poquito más allá. Y entonces, después de decirle, basta ya, señora, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mi papá, todos tus profetas han matado, etcétera. Dice que se metió Elías en una cueva. Y allí en la cueva viene un viento rompiente. Dice, allí no estaba Dios. Luego vino una lengua de fuego y dicen, ahí no estaba Dios. Luego dice que vino un silbido suave y apacible. Y ahí estaba Dios, en ese silbido suave y apacible. Ejemplo, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, porque todo es bíblico, Biblia. Gálatas, capítulo 5, en el versículo del 19 al 21, habla del fruto de la carne, y del 22 comienza a hablar de los frutos del Espíritu. Ahora, cuando comienza a hablar de los frutos del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, te mira el fruto del Espíritu y te dice, pero el fruto del Espíritu no es que me dio un asunto, una cuestión, sino que yo estoy feliz. Incluso el Espíritu Santo puede ejecutar en unas personas un gozo tal que la persona comienza a llorar de una manera desconsolada. Y es de la plenitud que siente en su corazón. Por eso el fruto del Espíritu no es que me voy a chocar con uno, eso. No creemos en ese. Ok, interesante su postura. Don Luis, ¿usted come carne? Sí. No, perdón, carne no, como pescado. Usted come pescado y usted no come carne. No, tengo mucho tiempo que no como carne. Más de 20 años. ¿Los adventistas comen carne? Bueno, el que quiere la come, el que no quiere no la come. Mire, una de las cosas que hay que maravillarse de Dios es la soberanía que le da al ser humano. Dios aconseja, no prohíbe. Nosotros somos los que nos aventuramos a prohibir. No, usted no va a hacer esto. No. No. Dios aconseja. Entonces, uno dice, bueno, yo voy a analizar el consejo de Dios. Si esto es bueno, si esto... A mí me ha hecho mucho bien no comer carne. Tengo más de 20 años que no como carne. Tengo 66 para 67 y todavía no tomo una pastillita por la gracia de Cristo. Bien. Si no sufro de esto, no sufro de aquello, no sufro de lo otro. Porque se entiende que el peligro de contraer una enfermedad se aumenta 10 veces en el consumo de carne. Ok. No, yo siempre he escuchado que los adventistas no comen carne o no comen un tipo de carne. Porque algunos sí comen carne, pero hay un tipo de carne que no comen. ¿Qué tipo de carne, digamos, el adventista que sí come carne no come? Bueno, el cerdo. ¿Por qué no come cerdo? Bueno, si la gente le encuentra el cerdo como algo tan bueno. Exacto, pero sin embargo es la primera carne que Dios prohíbe. Mire, uno de los secretos que hay para poder conocer y entender a Dios, dice la palabra en San Juan 17:3. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Dios no se equivoca. Es lamentable que la mayoría de la cristiandad entiende que Dios se equivocó y que no, ahora es otra cosa. Bueno, muchos ponen, por ejemplo, el texto de Hechos 10, donde Dios le dice a Pedro a través de una visión, Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que ya yo he santificado. O sea, no se está refiriendo a eso, a que le da libertad al hombre a que se coma de todo, hasta murciélagos que aparecen ahí en la lista. Sí, es triste.
Muy triste. Mire, la llave de esa enseñanza se encuentra en Hechos 10:28. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le dice lo siguiente: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, allí es que presenta el contexto del lienzo que Dios baja. Ahí había maco, habían culebra, ahí habían cocodrilo, ahí había todo tipo de reptiles, dice la palabra de Dios. Ahora, la llave o el contexto del texto de allá arriba, no llame común o inmundo lo que yo he limpiado, está en el versículo 28, cuando Pedro dice, ustedes saben cuán abominable para un varón judío juntarse con un gentil, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, que lo que Dios está tratando de mostrarle a Pedro es que los seres humanos todos tienen el mismo valor delante de Dios. Porque los judíos creían o entendían que ellos eran superiores a los demás. Ahora, Dios trató siempre de romper esa barrera. Por eso, finalmente, Pedro dice, ahora conozco, después que Dios no solo le asegura que vaya, no duden ir, ahora Dios derrama el Espíritu Santo en Cornelio, en los que estaban allí, y entonces la palabra de Pedro fueron las siguientes: ahora conozco que Dios no hace acepción de persona y que se goza con todo aquel que le sirve de corazón. Entonces, allí no estaba hablando de comida. Ok, interesante. Luis, he notado que varias de las respuestas que usted me ha dado tienen mucho que ver con cosas que están en el Antiguo Testamento, con leyes mosaicas y del Antiguo Israel. Hoy en día se dice, desde la postura cristiana, que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. ¿Será que los adventistas todavía están viviendo bajo la ley? ¿O que una gracia diferente? No sé, porque sus posturas son contrarias en algunos aspectos a lo que la mayoría de los cristianos nominales entienden, porque ellos dicen, no, ahora estamos bajo la gracia, ya eso no es válido, ya eso no es para nosotros. ¿Qué opinión le merece usted eso? Bueno, lo primero sería entender qué es ley, qué es gracia. Si vamos al original, al origen donde se originó todo el asunto, vamos a ver que Adán fue salvo por gracia. Porque Adán no tenía nada que ofrecer, aún él era propiedad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le ofrece esa salvación? Sencillamente porque Dios tenía gracia para el ser humano desde antes de crearlo, por el texto que señalamos en 1 de Pedro 1, 18 al 20. Es decir, todo el tiempo el hombre se ha salvado por la gracia. ¿Cuál es la diferencia en este asunto? Dios señala desde el principio un modelo de sacrificio que señalaba automáticamente al grande sacrificio que él iba a originar. Entonces, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué Cristo es el fin de la ley? Que es uno de los textos que se toman para apedrear la ley de Dios y que ya no tenemos ley de Dios. Ese texto claramente está señalizando que el fin de la ley ritual es Cristo, porque ahora ya el hombre no tiene que hacer ningún rito. Los ritos apuntaban al Cordero que había de venir. Okay. Por eso Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí la diferencia es entender qué ley Cristo elimina. Cristo elimina la ley del Cordero, porque la ley moral permanece y permanecerá para siempre, porque la ley moral es la que se encarga de señalar el pecado. Entonces, no puedo yo decir, ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, porque la gracia me permite hacer de todo. Entonces, no. Entonces usted le pregunta a un hermano de esos que dicen, ya no estamos bajo ley. Le dice, por ejemplo, ¿tú matas? No. Le va a decir que no de una vez. ¿Tú robas? No. ¿Fornica? No. Entonces, aquí llegamos al punto culminante. ¿Tú guardas el sábado? No, eso fue abolido. Y ahí está la piedra de tropiezo. Ahí está el choque. Ahí está el choque entre los Exactamente. que guardan el sábado. O sea, el sábado es la piedra de choque o lo que hace más diferencia entre unos y otros. Ahí está el detalle, porque cuando usted observa, ellos guardan 9, pero el Santiago 2:10 dice que el que guarda 9 y ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque aquí el problema no se llama guardar esto, guardar aquello. El problema se llama pecado. Tomando en cuenta esto y dado el caso de que hasta donde hemos visto, los adventistas entienden cumplir la mayoría, o si no todos, los requerimientos divinos en cuestión de no pecar, de la ley de Dios, cosa que otras denominaciones aparentemente no hacen. ¿Tienen los adventistas entonces la verdad, o son la iglesia verdadera, o simplemente son una iglesia entre todas? Bueno, el asunto acá es un poco complicado para explicar, pero yo le voy a decir más o menos acá. Lo que usted comprende. Ok, mire, Dios ha tenido en toda la historia de la humanidad un pueblo con la verdad. Ahora bien, ese pueblo no es el unigénito. Por ejemplo, San Juan 10:16 dice, yo tengo otras ovejas, no están en este redil, las cuales debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Hay un texto muy interesante en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, y será que en los postreros días el monte de la casa de Jehová será establecida por cabeza de monte y correrán a él los pueblos. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones y dirán, venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios siempre ha tenido y tendrá hasta el final un pueblo al cual le habrá entregado la verdad. Ahora, ese pueblo no es el pueblo exclusivo de Dios. Dios tiene pueblo en todas las iglesias. Gente fieles. Dios incluso en el libro de Hechos, el capítulo 17, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. En el libro de Proverbios, me parece que 11:31 dice, porque si dijera, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá aquel que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo entenderá y dará al hombre el pago según su obra. Entonces, todas las iglesias tienen gente fieles. El problema aquí es que la verdad, Dios la ha entregado siempre a un pueblo para que la lleve. Ahora, esto no hace una exclusividad de ese pueblo para Dios. ¿Ese pueblo es la iglesia adventista? Yo se lo podía señalar bíblicamente. Por ejemplo, en Isaías 8:16,
dice Dios, amarra el testimonio y séllalo con la ley. Esos son mis discípulos. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice, cuando el ángel llega a darle el testimonio a Juan, dice que Juan se postró a los pies del ángel para adorar. Y el ángel le dice, mira, no lo haga, yo soy un consiervo contigo y de tus hermanos. Adora a Dios, porque los que tienen el testimonio de Jesús también tienen el don de la profecía. Entonces, ciertísimamente Dios tiene un pueblo el cual está presentando su verdad. Ahora reitero, todas las iglesias tienen parte de ese pueblo. Pero este pueblo tiene la verdad bíblica. Ok, tomando eso que usted ha dicho, que me parece muy interesante, de que Dios tiene gente en cada iglesia, su pueblo está en cada iglesia, pero que hay un pueblo especial y usted entiende que ese pueblo es la iglesia adventista por, digamos que, como usted acaba de decir, la verdad bíblica. ¿Qué usted piensa sobre lo que se conoce hoy como el ecumenismo? La unión entre las iglesias, buscar lo que une a las diferentes iglesias y hacerlas una sola. Es un proyecto que tiene años y cada día va avanzando más. Sí, esa parte tiene su parte positiva, muy positiva. Porque cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que Dios busca un ecumenismo. Dios busca una unidad. Incluso en el libro Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que habléis todo una misma cosa, que tengáis una misma mente y un mismo parecer. Ese es el objetivo de Dios. Ahora, ¿alrededor de qué nos vamos a reunir? Aquí viene el problemita. El problemita es que se buscará un ecumenismo dentro de un engranaje, pero ese engranaje, Dios debe ser el centro de ese engranaje. Si es el centro de ese engranaje, nosotros estamos de acuerdo con el ecumenismo. Ahora, si Dios no es el centro de ese engranaje, entonces hay problema con el ecumenismo. Y tengo a bien decirle que el ecumenismo vendrá, pero girará alrededor del domingo. La pugna, la piedra, la gran piedra. Oiga esta información con respecto, haciendo un pequeño retroceso, con respecto a que Dios tiene pueblo en todas las iglesias. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, verso 19, dice, y pondré entre ellos señal. Ahora cuando usted dice, ¿y cuál es la señal que Dios va a poner? Entonces usted encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 14, que dice el Señor allí, dile a ellos que si en verdad ellos van a guardar mi sábado, porque esa es la señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Este texto se repite en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, donde Dios dice que la señal entre él y su pueblo es el sábado. El último mensaje que se está dando hoy a los hombres está en Apocalipsis 14, precisamente. A partir del verso 6, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta misma señalización usted la encuentra en Éxodo 20:11, cuando dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aquí en Apocalipsis está diciendo: hay que adorar al Dios que creó todas las cosas. Porque la pugna viene sábado, domingo. Domingo es una institución de hombre. Sábado una institución divina. Entonces, si el ecumenismo se formara sábado dentro de la institución divina, estamos de acuerdo. Perfecto. Pero aquí el problema será que será alrededor del domingo. Entonces no vamos a estar de acuerdo. Porque aquí la regla es temer a Dios y darle gloria. Hemos escuchado los planteamientos que nuestro hermano Luis Camacho nos ha traído desde la Iglesia Adventista. Como siempre decimos en este programa, usted analice, usted piense, usted tome sus propias conclusiones y usted tenga su decisión. Al final del día, cada uno no es responsable de lo que acepta o decide o no decide. Aquí lo importante es que usted pueda conocer. Es nuestra postura, es lo que queremos llevarle. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y haber compartido estas interesantes informaciones esta noche. Ha sido muy interesante, realmente me han abierto el pensamiento a algunas cosas que quizás no tenía. Y gracias por compartir eso con nuestros amigos que nos ven por este medio. Yo le agradezco en gran manera a ustedes por la invitación y porque es un medio para llegar a las personas. Y le agradezco a Dios porque me da la oportunidad de presentarle la verdad a las personas. Una de las cosas que yo admiro de Dios es la libertad que le da a cada ser humano para elegir. Dios no hizo robot, hizo personas a su imagen y semejanza, con un carácter legible. Yo elijo lo que yo desee. Ahora, Dios dice: mira, aquí yo te pongo este camino y aquí te pongo este otro. Tú decides. Cada uno te va a llevar a un final. Te dice, te explica el final de este y te explica el final de este. Entonces el hombre tiene derecho a escoger. Por eso personalmente creo en la libertad religiosa. Cada ser humano tiene el privilegio de escoger el lugar donde desea estar. Ahora, ella señala el resultado de estar en este lugar o en este lugar. Por lo tanto, como adventistas del séptimo día, creemos y seguiremos creyendo que ella tiene la verdad, aunque yo falle como hombre. Ya escucharon, usted tome su decisión. Vaya a la Biblia, ella le mostrará el camino. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Feliz resto de la noche.